Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 de la siguiente manera. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esta ha sido una semana maravillosa en la cual hemos estado aprendiendo acerca de uno de los pilares importantes en la vida cristiana, la fe. Es algo que Dios creó que tiene trascendencia eterna. Hemos visto que Dios nos ha hablado durante esta semana acerca de este tema llamado fe, y siempre comparto los mensajes que trato de llevar contigo o trato de compartir contigo. Son mensajes basados conforme a mi experiencia en el camino del Señor. Y pues quiero compartirte y recordarte que el objetivo de este canal de Unos Minutos con Dios te cambiará la vida es poderte brindar las herramientas para que tú puedas tener de una forma teórico-práctica unos minutos con Dios que te pueden cambiar la vida de forma significativa. Hemos estado hablando acerca de qué es la fe, hemos estado hablando acerca de cómo desarrollar la fe desde mi experiencia, y también hemos hablado acerca de la fe que alcanza lo imposible. Y todos estos temas nos han estado ayudando para poder crecer cada día más espiritualmente y saber que unos minutos con Dios nos pueden cambiar la vida todos los días. Y en este momento el apóstol Pablo había enviado una carta a los romanos, y cuando envía la carta a los romanos, él les está hablando acerca del poder del evangelio, que dice que el poder del evangelio es el poder para la salvación, primeramente al judío, después al griego, después a los gentiles. Pero me llama extremadamente la atención que cuando el apóstol Pablo pasa al versículo 17, habla acerca de la justicia de Dios y dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y termina diciendo: por eso es que está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Teniendo en cuenta esta expresión del apóstol Pablo, que de pronto lo hemos escuchado por la boca de varias personas, esto me hizo recordar algo. Me hizo recordar que hay un relato judío donde habla acerca del rabino y el fabricante de jabones. Y dice esta historia que un fabricante de jabón se le acercó a un rabino que iba pasando y le dijo: hemos tenido por miles de años, hemos tenido la religión, y esta religión no ha transformado mucho al mundo. Vemos que hay tanta maldad, vemos que hay guerras, vemos que hay muchas cosas que realmente demuestran que la religión y que Dios no ha hecho absolutamente nada para transformar las vidas. Dice el relato que el rabino se quedó en silencio y siguió caminando con el fabricante de jabón, y cuando llegó a un parque vio a unos niños que estaban sucios, que estaban jugando y estaban llenos de polvo y estaban mugres. Y dice el rabino: ¿estás viendo a esos niños? Hemos tenido el jabón por miles de años, y si ese jabón fuera efectivo, ¿por qué esos niños están sucios? Y el fabricante de jabón contesta y dice: no le puedes echar la culpa al jabón, porque para que esos niños estén limpios, al jabón hay que usarse. Y el rabino lo volteó y lo miró fijamente y dijo: exactamente. Y con este relato me hizo pensar en esto que estaba diciendo el apóstol Pablo acerca de mas el justo por la fe vivirá. Dice la escritura claramente que tenemos que vivir por la fe. Lanzar y decir esa expresión, que la han tomado de pronto de una forma jocosa también, y como de una manera también como de resignación, algunas personas por fe, otras personas simplemente para resignarse de cierta situación, y dicen: no, el justo por la fe vivirá, dicen algunos expresando esto. Pero realmente es la expresión de esta frase nos muestra de que hay que aprender a vivir por la fe. Y uno de los mayores ejemplos que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que nos muestra a nosotros que vivió por fe, se llama Jesús. Jesús aprendió a vivir por fe. Jesús aprendió a vivir, a tener los recursos realmente necesarios a través de la fe. Vemos a un Jesús que fue testigo ocular de tantos milagros, no solamente él, sino todos sus discípulos y la humanidad entera hasta el día de hoy. Vemos a un Jesús que a través de la fe pudo alcanzar el objetivo por el cual
Él vino en esta tierra a cumplir el propósito de darnos a nosotros lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, a darnos el evangelio que tiene el poder para transformar las vidas. Pero déjame decirte que si realmente quiere que esa fe se manifieste de una forma especial en tu vida, hay que aprender a vivir por fe. Si nosotros nos damos cuenta en todos los pasajes que hablan acerca de Jesús, Jesús respiraba fe, Jesús emanaba fe, Jesús hablaba fe, Jesús caminaba por fe, Jesús todo lo que hacía lo hacía a través de la fe. Y este es el mayor ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es la muestra fehaciente de que Dios se hizo hombre, se hizo humano para poder vivir como nosotros y mostrarnos a nosotros que como seres humanos también podemos alcanzar todo lo que está en la palabra de Dios y cumplir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en este día, la más grande enseñanza que Dios tiene para nosotros es que tenemos que aprender a vivir por fe. Y por eso la palabra de Dios dice, y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, el resultado de la fe nos lleva a creer mucho más. En pocas palabras, podemos decir que la justicia de Dios se revela por creer para creer. Porque a medida que vayas creyendo, tu fe va aumentando y vas a seguir creciendo en la fe. Y entonces Jesús nos muestra a nosotros a través de un pasaje que me llama mucho la atención acerca de la justicia. La palabra de Dios aquí nos dice que es el justo. El justo es aquel que practica la justicia. Es aquel que actúa de una manera justa, se mueve de una manera justa, habla de una manera justa. Y Jesús nos mostró esto a nosotros. Pero Jesús muestra una parábola en la cual nos debe dar a nosotros una iluminación o una vislumbración de la palabra justicia y cómo Dios obra a través de ella. Dice la palabra de Dios que Jesús expresa una parábola diciendo que dos hombres se presentaron al templo a orar, un hombre fariseo y un samaritano. Y dice que el fariseo estaba orando consigo mismo y le decía, yo que soy fariseo, yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo no soy como este samaritano. Yo soy un hombre que ayuno en la semana, yo soy un hombre que oro. Y estaba orando consigo mismo, pero también Jesús viene y voltea la mirada y la parábola y dice que había un hombre samaritano que no era capaz de levantar su mirada al cielo. Y decía, sé propicio a mí que soy un hombre pecador. Y Jesús lanza esta expresión, ¿cuál de los dos fue justificado? Y la palabra justificación es una de las palabras que se acerca a la justicia. Nosotros tenemos que aprender a vivir en esta tierra de una forma justa, pero esto nos tiene que llevar a nosotros a vivir de una manera que el evangelio del Señor, que la fe que nosotros profesamos sea una fe que sea capaz de transformar al mundo así como lo hizo Jesús. Jesús transformó al mundo no solamente por los milagros, Jesús transformó al mundo por sus palabras, las palabras que cambiaban el corazón de las personas, pero Jesús también cambió al mundo, transformó al mundo con sus hechos. Cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, le dio alimento y comida a toda la gente, aquella gente que le estaba escuchando su predicación. Y él pudo darle a aquellas personas a través de un milagro para que prácticamente aumentara la fe de esas personas en Dios. Realmente hizo un milagro de la multiplicación para que ellos pudieran creer mucho más. Pero esto nos lleva más bien a nosotros a entender que Jesús hizo una transformación real en el tiempo que Él estuvo en esta tierra. Estando humanamente, estando limitado en tiempo, estando limitado en muchas cosas, hizo esto para transformar las vidas de muchas personas. Así al igual el apóstol Pablo estaba diciendo que nosotros los justos tenemos que aprender a vivir por fe. Tenemos que aprender a vivir en esta justicia, que lo que nosotros hablamos tiene que concordar con lo que nosotros caminamos. Jesús hablaba de fe y se manifestaba un milagro por la fe. Jesús decía que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirás a la montaña. Y Jesús le decía a la enfermedad, vete, y la enfermedad se iba. Y le decía a los espíritus inmundos, salgan de los cuerpos, y salían de las personas. Porque Jesús es el mayor ejemplo de una persona que aprendió a vivir por la fe. Esto nos enseña a nosotros a entender y a creer que tenemos que caminar todos los días como caminó Jesús. Tenemos que andar como Él anduvo, dice la palabra del Señor, caminando por fe. Nadie sabía realmente dónde vivía Jesús. Nadie sabía dónde dormía Jesús. Dice la Escritura que Él no tenía, lanza una expresión diciendo que Él no tenía un lugar donde dormir fijo, porque
Toda la tierra era su hogar. Donde quiera que él iba, tenía un lugar para él descansar. Y con esto también nos muestra la palabra de Dios a nosotros algo bien interesante, que tenemos que aprender a seguir el ejemplo de Jesús. Pero para seguir el ejemplo de Jesús tenemos que aceptarle nuestros corazones y caminar, tratar de caminar conforme como él anduvo en esta tierra. Hay una invitación que quiero hacerte en este día una vez más y decirte que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús para que tú y yo obtuviéramos la salvación. Dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aprendamos a vivir como él anduvo, a vivir por la fe, a caminar por la fe. Esta expresión también nos muestra en la vida de Jesús que la fe es la guía, que la fe es dirección, que la fe es la que nos dirige a poder hacer cosas, a poder hacer proyectos, a poder ayudar a otras personas. La fe es la guía y la dirección que tenemos, aquella voz interna que Dios colocó dentro de nosotros para poder caminar y dirigirnos a través de la fe. Y Jesús es nuestro ejemplo fehaciente de todas estas cosas. Por eso necesito que en este día escuches la voz de Dios a través de mí, que te está diciendo: acepta a Jesús y aprende a vivir como él anduvo. Me gustaría que por favor hicieras esta oración después de mí y que realmente puedas abrirle tu corazón y puedas recibir un milagro sobrenatural en tu vida, la salvación. Quisiera que cerras tus ojos y no estás y hagamos esta oración. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en este día por esta palabra. Reconozco que me he equivocado muchas veces, pero hoy he venido delante de ti a pedirte perdón. Perdóname. Te pido que limpies mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de allí jamás. Te doy muchas gracias, Señor Jesús. Te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo, Señor. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias porque cada persona que escucha estos mensajes, Señor, están siendo edificados, están siendo levantados. Aquellos que les está haciendo falta fe, Señor, están siendo dimensionados a una fe mayor. Aquellos que de pronto mucho tiempo han escuchado acerca de la fe, pero no sabían cómo desarrollarla. Yo sé, Padre Celestial, que tú estás tocando vida, estás transformando corazones, y estás haciendo que la fe de cada uno de nosotros aumente cada día. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a todo aquel que escuche este mensaje en el tiempo que lo escuche. Bendícelo de una forma sobrenatural y especial. También te pido, Dios, que abra los cielos y que derrame de tu bendición sobre todo aquel, Señor, que se atreva a creer en ti. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida de una manera significativa. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.